vamos a ver un poco de trabajo y energía, los últimos temas que nos habían quedado, básicamente diagramas energéticos. Después les voy a hacer una discusión sobre los teoremas de conservación. Es un tema que globaliza todo lo que estuvimos viendo hasta ahora. Y después vamos a abandonar ya el modelo de una partícula y vamos a empezar a trabajar con sistemas de partículas. Es una clase bastante importante porque revisaremos algunos conceptos que ya vimos antes y empezaremos a trabajar con cosas bastante nuevas, con formas distintas de pensar. Entonces, si bien nos vamos a basar en todo lo que vimos antes, esto es una clase bastante importante. Bien. ¿Se acuerdan que habíamos discutido, ¿sí?, cómo calcular la energía potencial cuando tenemos una fuerza conservativa? Y habíamos establecido, ¿sí?, que a partir de la fuerza calculábamos la energía potencial y teniendo la energía potencial y derivando, podíamos calcular la fuerza. En este gráfico tenemos la energía potencial que actúa sobre una partícula y la graficamos en función de la coordenada X. Vamos a suponer que es un problema unidimensional, un cuerpo que se puede mover en una trayectoria rectilínea y eso se mueve bajo una interacción que tiene conservativa, que tiene esta energía potencial. Alguien la pudo calcular y entonces nos dieron el gráfico. ¿Qué información relevante podemos sacar de acá? Bien, vamos a suponer que tenemos una masa m y acá vamos a graficar todas las cosas, ¿sí? Simplemente para decir, fíjense, si la partícula se encuentra a una distancia x, ¿sí?, en una posición x, la energía potencial toma este valor. Vean que la pendiente de la recta corresponde a la derivada, ¿sí?, respecto de x. ¿Se acuerdan de derivada respecto, ¿sí?, de la variable horizontal? ¿Sí? Es la pendiente. La pendiente de la recta es muy elevada, es una pendiente, ¿sí?, del tipo de signo negativo. Por lo tanto, la componente de la fuerza en la dirección X va a tener signo positivo y va a ser grande y va a apuntar en la dirección de las X aplicando una fuerza que aleja a la partícula de esta coordenada. Bien. Cuando esté en este punto, lo único que estamos haciendo es moviéndonos en el eje, y cuando esté en este punto, la única diferencia es que la pendiente es un poco menor, sigue siendo negativa, un poco menor, y la fuerza sigue teniendo sentido X. Cuando nos vamos moviendo, todavía alejándonos del punto inicial, la fuerza cada vez es menor, vean que la pendiente es positiva y sigue apuntando en la misma dirección. Pero observen cuando llega al mínimo de la función de energía potencial. En el mínimo de la función de energía potencial, la derivada de la energía potencial es 0, la tangente es horizontal, y ahí la fuerza, el valor de la fuerza que toma es 0, y eso es lo que corresponde a un punto de equilibrio. Recuerden, un punto de equilibrio es un punto en el cual la aceleración vale 0. Perfecto. Ahora, si nos movemos un poquito, ¿sí?, todavía más a la derecha, lo que damos cuenta es que la pendiente pasa a ser positiva, por lo tanto, la fuerza, ¿sí?, tiene sentido negativo. Cuando nos movemos a lo largo de la línea recta, a lo largo de la curva de energía potencial, vamos a llegar a otro punto de equilibrio, pero distinto que el anterior, vamos a ver más adelante, distinto al anterior, y si nos movemos un poquito más, nosotros podemos ver que vamos a llegar a una zona, ¿sí?, donde la pendiente es
cero constante, C20 cero durante un intervalo de posiciones, y eso es lo que vamos a llamar una zona de equilibrio. Bien, vean que tenemos una coordenada a una cierta posición, a una cierta coordenada x1, vamos a tener lo que se llama un equilibrio estable. ¿Y eso por qué? Porque cuando nos desplazamos en las direcciones de x menores, vemos que nos aparece una fuerza en el sentido positivo, y cuando nos desplazamos para las x mayores que x1, nos aparece una fuerza en el sentido negativo de las x. O sea que siempre la fuerza trata de mantener a la partícula alrededor del punto de equilibrio. En cambio, en la coordenada x2, tenemos lo que se llama un equilibrio inestable. Cuando nos desplazamos para x menores que x2 en un entorno, la fuerza que aparece apunta en las direcciones de las x negativas, y cuando nos corremos de las x un poquito más grande alrededor de x2, vean que la pendiente es negativa, por lo tanto la fuerza apunta en el sentido de las x positivas, en el sentido de crecimiento de las x. Bien, ¿qué significa esto? Que cuando nos movemos un poquito del equilibrio, ¿sí?, la partícula va a evolucionar alejándose de ese punto. Por eso es equilibrio inestable. Y... Profe, una pregunta. Sí. ¿Podría repetir eso último de equilibrio estable e inestable? Que no terminé de entender. Perfecto. Bien. Vamos a... Bien. Vamos a trabajar alrededor del equilibrio estable. Si estoy trabajando en un punto por acá, en un punto por ahí, la fuerza que va a aparecer, la voy a dibujar acá, apunta en el sentido de las x positivas. ¿Por qué? Porque esta pendiente es negativa, y de acuerdo a la relación que hay entre energía potencial y fuerza, me queda que la fuerza es positiva. ¿Sí? Apunta en el sentido de las x positivas. Cuando estoy por acá, la fuerza, la pendiente es positiva, por lo tanto la fuerza tiene signo negativo y apunta en este sentido. Entonces tenemos que si nos movemos por un lado, tenemos una fuerza que apunta, ¿sí?, nos movemos para las x menores que x1, la fuerza apunta hacia x1, ¿sí?, aplicando en la dirección de x1, mientras que cuando estamos para x mayores que x1, la fuerza apunta, ¿sí?, tiene sentido negativo y apunta a x1. Esto se comporta como en el sistema masa-resorte alrededor del punto de equilibrio. Por eso decimos que este es un equilibrio estable. La partícula siempre tiende, ¿sí?, la fuerza siempre hace tender a la partícula al punto de equilibrio. Siempre la va a tratar de que tienda al punto de equilibrio. En cambio, cuando estoy en un equilibrio inestable, si yo estoy en esta coordenada cerca de x2, la fuerza que va a aparecer aleja a la partícula del punto de equilibrio, y si estoy un poquito para el otro lado, también apunta alejando del punto de equilibrio. Por eso este equilibrio se llama equilibrio inestable. ¿Sí? Ahora, esta zona de equilibrio, que es equilibrio indiferente, la fuerza uno lo corre, la partícula la va corriendo, ¿sí?, y siempre está dentro de la zona de equilibrio, por lo tanto, por eso se lo llama indiferente. Entonces, el diagrama energético es muy importante porque con una simple mirada nosotros podemos darnos cuenta, ¿sí?, de cuáles son las zonas de equilibrio y cuál va a ser el comportamiento del sistema físico desde el punto de vista de la dinámica. No sé si ¿quedó claro? Sí, quedó más claro. Gracias. Bien. Ahora,
Vamos un poquito a analizar un poquito algunas cosas de este diagrama energético. Supongamos que tenemos una energía potencial así. Supongamos que tenemos una energía potencial que la podemos escribir con esta curva de color naranja. Esta curva de color naranja, si bien la armé yo, muy bonita, es muy parecida a la que sufren las partículas, sí, que conforman la materia o las moléculas. Tienen más o menos algo, una pinta más o menos así. A veces pueden ser un poquito más complicadas, pero en general, dos pedazos de materia tienen más o menos este tipo de interacción. Lo que grafiqué acá es la energía mecánica. Si uno a una partícula le puede dar, ¿sí?, cierta cantidad de energía. Vamos a suponer que le doy esta cantidad de energía mecánica. ¿Qué podemos obtener de acá? Y para eso es lindo el diagrama energético. ¿Qué podemos obtener acá? Observemos, ¿se acuerdan que la energía mecánica es la energía cinética más la energía potencial? La energía cinética es algo positivo. Esto indica, ¿sí?, que la energía mecánica siempre tiene que ser algo mayor que la energía potencial. Entonces, vean, acá en esta zona yo tengo que la energía potencial es mayor que la energía mecánica, que vale es cero. Esa zona es una zona en la cual la partícula no puede existir, porque no puede tener una partícula, no puede tener más energía potencial que energía mecánica. ¿Esto qué significa? En esencia, que mirando este gráfico, uno puede darse cuenta, ¿sí?, que la zona, el cuerpo se puede mover solamente en las zonas cual la energía mecánica es más grande que la energía potencial. Entonces, el movimiento del cuerpo digamos, los puntos en los cuales puede estar el cuerpo, podemos encontrar el cuerpo, es simplemente todos estos puntos de la recta. ¿Qué podemos decir de esto? Bien, a ver, yo les dije que esto era un buen modelo, ¿sí?, de dos partículas materiales reales que interactúan, ¿sí? Es un buen modelo. En general, tan buen modelo que es, bueno, a ver, pongamos que esto es mucho más grande que esto, ¿sí? Mucho más grande que esto. Esto es básicamente, ¿sí?, lo que sienten dos moléculas de un gas, ¿sí? No interactúan prácticamente nada, no se siente, no se siente, no se siente, hasta que llega un momento en el cual la interacción es tan fuerte alrededor de un punto muy cercano, ¿sí? Y entonces ahí lo que se produce es lo que a veces llamamos una colisión, ¿sí? Las partículas de gas no se sienten mutuamente entre sí, no se sienten hasta que entran en contacto, ¿sí?, y no pueden penetrarse. Entonces, que esto básicamente es el comportamiento, ¿sí?, de un gas, ¿sí? Nos dice que las partículas no tienen interacción hasta que chocan. Esto es lo que está mostrándose acá. Ahora, puedo tener el caso en el cual la energía mecánica es mucho más baja, ¿sí? Esto lo puedo conseguir de una manera en frío, ¿sí? En frío, agarro el gas, ¿sí?, y lo empiezo a enfriar. Si lo empiezo a enfriar el gas, ¿sí?, le bajo la energía mecánica, porque se lo saqué de alguna manera, y lo que pueden ver que el comportamiento es bastante similar. Obviamente este punto X1, ¿sí?, donde se establece el límite de movimiento, se habrá corrido un poquito. Pero empiezan a sentirse, la partícula puede separarse, ¿sí?, puede estar en cualquier punto, ¿sí?, de esta semirrecta infinita. Esto también es un gas, se comporta básicamente como un gas. Pero ya empieza, fíjense que la energía cinética, ¿sí?, toma valores pequeños, ¿sí? Bien, vamos a todavía enfriar más, ¿sí? Si ponemos esta energía mecánica, recuerden que la energía mecánica
el valor de la energía mecánica va a depender del cero de energía potencial, y vean que el cero de energía potencial lo estoy tomando en el infinito. El valor de la energía mecánica por acá hace que el movimiento del cuerpo esté limitado, o sea, a coordenadas X entre estos dos valores, X1 y X2, y se pueda mover, ¿sí?, entre X1 y X2. Ya está restringido el movimiento. Esto ya se comporta, vean que esto ya se comporta más como, ¿sí?, algo que unas partículas que pueden interactuar con unas partículas que están en el origen, pero ¿sí?, se pueden alejar lo suficiente. Esto ya, ¿sí?, es un líquido, ¿sí? Así se comporta un líquido. Esto tiene ya las propiedades del líquido. Si uno pudiese... ¿Se acuerdan cuando habían cambio de estado ustedes? ¿Sí? En química. Bueno, están viendo justamente esto, pero desde el punto de vista de la mecánica. Las partículas pueden moverse, pueden estar entre un entorno X1 y X2, ¿sí? Y si hay el número suficiente de partículas, ¿sí?, las partículas van migrando y van cambiando de vecinos, que es lo que sucede en los líquidos. Ahora, si todavía bajo más la energía, ¿sí?, lo enfríe mucho, ahora sí, ya tengo que la energía cinética, ¿sí?, puede, digamos, es bastante pequeña, ¿sí?, porque es la diferencia entre energía mecánica y energía potencial, es bastante pequeña la energía cinética, y el movimiento está acotado a, unas distancias bastante menores. ¿Sí? Esto es típico de un sólido. Típico de un sólido. Los cuerpos que forman el estado sólido se mueven alrededor de sus posiciones de equilibrio y no pueden cambiar de vecinos. ¿Por qué? Porque esta distancia es lo suficientemente pequeña como para que no puedan cambiar de vecinos. Como verán, los diagramas energéticos, ¿sí?, nos pueden mostrar, este ejemplo fue un ejemplo simple, la energía potencial del diagrama energético es un poquito más, entre iones es un poquito más complicado, pero si uno mira los diagramas energéticos y consigue, digamos, aprender a leerlos, es una herramienta muy básica y muy importante para poder ver cuáles son las propiedades de ese material. Y bien, ya que es importante esto, vamos a resolver un problema, ¿sí? Este es el mismo problema que estuvimos en la clase pasada. Dice, un cuerpo de 1 kilogramo se cuelga del techo por medio de un resorte de longitud natural 25 centímetros, ¿sí?, 25 centímetros es esta distancia, y constante elástica 200 newtons sobre metro. Si inicialmente se sostiene la masa en la posición del resorte no está estirado, o sea, que es acá, en este punto, y se libera con una velocidad inicial 0,5 metros por segundo estirando el resorte, o sea, hacia abajo, la velocidad 0,5 metros por segundo hacia abajo en la dirección de la gravedad, graficar la energía potencial y la energía mecánica en función de la posición. Bien, es la parte que vamos a hacer. El problema de graficar graficar la energía potencial y la energía mecánica es, bueno, ¿qué sistema de referencia tomamos? Como todo problema de dinámica del punto, tenemos que usar un sistema de referencia tal que simplifique lo máximo las cuentas. El gran problema de tirarse a resolver las cosas, ¿sí?, sin pensar, es olvidarse de la trayectoria. La trayectoria que va a seguir esto es una línea recta, ¿sí? Va a seguir una línea recta vertical. Y va a moverse alrededor del punto de equilibrio. El punto de equilibrio,
sea cual sea el movimiento, seguro que la trayectoria, ¿sí?, va a pasar por el punto de equilibrio, y el punto de equilibrio va a ser el punto medio de la trayectoria, va a ser el centro geométrico de la trayectoria. Entonces, bien, como sabemos que las únicas fuerzas que están actuando son las fuerzas elásticas y la fuerza peso, el punto de equilibrio es el punto en el cual el peso y la fuerza elástica valen lo mismo. ¿Sí? Así como entonces nosotros podemos calcular cuánto es el estiramiento necesario para que la fuerza elástica sea igual al peso. O sea, cuál es la posición del punto de equilibrio, ¿sí?, medido desde el techo, que es este punto O que marqué acá. Ahí vamos a colocar nuestro sistema de coordenadas porque es el punto de equilibrio. Vamos a llamar X para abajo. Y entonces vamos a usar la definición de energía potencial, que es la energía potencial en un punto de referencia elegido en forma arbitraria, ¿sí?, menos el trabajo que hace la fuerza neta, ¿sí?, conservativa, de ir del punto de referencia a un punto genérico. En este caso, la fuerza neta es el peso más la fuerza elástica. Bien, tomamos como punto de referencia, vean, el origen de coordenadas, o sea, el punto O. La energía potencial la definimos 0 en el punto O, de forma tal de que este término se vaya y quede todo mucho más simple. El punto genérico es R, es X en la dirección Y. Y bueno, hagamos esta cuenta. ¿Sí? Dije, perdón, ¿alguien me puede dar cuál es el resultado de esta cuenta usando esta información? Podemos hacerlos de R, ya saben cuánto vale, es de X en la dirección Y, más de Y en la dirección J, más de Z en la dirección K. Así que F escalar de R va a quedar nada más que en el diferencial de X. ¿Alguien puede hacer esa cuenta, por favor? ¿O pueden todos hacer esa cuenta? Les dejo unos minutitos para que la hagan porque es necesario que ustedes lo practiquen. Cuando están acá, vean que el estiramiento va a ser, el peso vale M por G, y la fuerza elástica vale la constante K por esta distancia. Y esta distancia vale delta L más X. Así que ¿alguien no sabe cómo calcular eso?
¿Llegaron a una solución? Bueno, bien, tienen que haber llegado a una solución. ¿Alguien me la puede dar? Eh, no. Julián, estás cerca, pero no, no te queda eso. Menos 49. Es una función, te hago, lo que vas a tener que encontrar es el valor de una función. Te va a quedar en función de x, ¿sí? Porque esta coordenada en la cual está puesta la partícula es una coordenada genérica, x. A partir de acá y llegas acá. K sobre 2 por x cuadrado. Bien, Juan Manuel. ¿Sí? Bien, Juan Manuel llegó a esta solución. ¿Sí? Un medio de K por x cuadrado. ¿Sí? Igual, profe, una consulta. Sí. Sí, yo fui el que puso recién en el chat K sobre 2x cuadrado, pero la hice medio de memoria, no me acordaba bien en un término que te quedaba la sumatoria de... Quedaba K por X inversor más G, MG inversor menos K delta L, y delta L por K se iba con MG. Sí. No me acuerdo cómo llegábamos a ese paso. ¿A por qué se va Claro, porque delta L? claro, porque se van de esos dos términos. Y porque acá delta L justamente, fíjate, delta L es mg sobre K, porque el punto de equilibrio lo encontramos haciendo que la fuerza peso sea igual a la fuerza elástica. El punto O, el origen de coordenadas, lo pusimos en un punto en el cual el peso y la fuerza elástica valen lo mismo. Simplemente por la elección del punto, por eso se va. ¿Sí? Ah, listo, perfecto. A ver si puedo conectarme con la otra computadora y... A ver. Salgo de esta. Ok.
Bien. Papá. Perdón, esto es... Bueno. Ah, no, no tengo conectado. Eso no. Pero... Bien, ahora sí. A ver, la fuerza neta, ¿sí? En el sistema que estábamos, que esto era O, esto es X, estábamos en este punto, la fuerza elástica y el peso, la fuerza neta es el peso que es mg en dirección y la fuerza elástica es menos la constante por el estiramiento. Y el estiramiento es, esto era L0, y acá estaba delta L, ¿sí? Y esto es X, o sea que el estiramiento es toda esta distancia. Eso es el estiramiento. Así que es K por delta L más X en la dirección Y. Y el signo negativo está bien. Vean que saco lo que es común. Menos K por delta L menos K por X, todo en la dirección Y. O sea que esto con esto se va, porque el estiramiento este delta L se daba cuando el peso era igual a la fuerza elástica. Y entonces la fuerza neta me queda K por X en la dirección Y. Esa es la fuerza neta. Como el diferencial de R es dx en la dirección Y más dy en la dirección J más dz en la dirección K, f escalar de R es menos K por X diferencial de X. Este es el integrando, así que después lo único que resta es integrar para obtener el resultado que nosotros queríamos. Bien. Vuelvo a la pantalla. Vuelvo a la pantalla. Bien. Y una vez que uno tiene ese integrando, integra entre 0 y x, y nos queda que la energía potencial, este integral nos queda un medio menos un medio de k por x cuadrado, así que cuando con este menos queda positivo un medio de k por x cuadrado. Esta es la energía potencial elástica que ustedes, si miran los libros, la van a encontrar para un resorte, pero este es un resorte, ¿sí? E incluimos la fuerza gravitatoria. Y tiene esta forma tan simple porque tomamos el origen de coordenada acá y le pusimos la referencia en ese punto, en el equilibrio. Así que es por eso simplemente que tiene esta forma tan simple. Cualquier otra elección de origen del sistema de referencia y punto de referencia hubiese dado que acá se nos iba a meter en esta fórmula la masa por la gravedad. Bien, ya calculamos la energía potencial. Y la energía mecánica, en función de la posición, la podemos calcular. ¿Por qué? Porque la energía mecánica es la energía cinética más la energía potencial. Así que uno puede
Ahí está. Escribirla, ¿sí? Energía cinética más energía potencial. Obviamente la evalué en el único punto que que conozco, porque me dice el enunciado que se libera cuando la partícula está acá, lo liberamos con velocidad 0,5 metros por segundo. Así que en este punto acá, cuando está acá, yo sé cuánto vale su energía cinética, 1/2 de la masa por esa velocidad al cuadrado, y sé cuánto vale su energía potencial, 1/2 de K por delta L cuadrado. Bien, conozco la energía mecánica en ese punto, pero ¿qué es lo que pasa en todos los puntos de la trayectoria? Y acá es que tenemos que recordar lo que vimos las clases pasadas, ¿sí? ¿Hay fuerzas no conservativas? Se lo estoy preguntando. ¿Hay fuerzas no conservativas? No, profe. No, las dos únicas fuerzas que hay son conservativas. Por lo tanto, la energía mecánica, ¿sí?, tiene que ser una constante. Porque se acuerda que la energía mecánica estaba buena para calcular el trabajo de las fuerzas no conservativas. Al no haber fuerzas no conservativas, la energía mecánica va a ser una constante. Entonces, lo que podamos calcular acá va a ser lo mismo que va a valer en cualquier otro punto de la trayectoria. Bueno, tomando la masa 1 kilogramo, la gravedad 9,8, la velocidad 0,5, con todos esos datos, uno puede calcular que la energía mecánica que tiene este cuerpo, ¿sí?, es 0,365 Joule. Bien, entonces vamos a graficarlo, ¿sí? En este gráfico lo que hice fue hacer una planilla de Excel y graficarla. Y entonces grafiqué dos cosas: la energía mecánica, 0,365 en función de la coordenada X, y la energía potencial, que es 1/2 de K por X cuadrado. K era 200, ¿sí? Así que 1/2 queda 100, usé esta expresión, y calculé la energía potencial. Vean que es una parábola, ¿sí? La forma es de una parábola, ¿sí? Es una cuadrática. ¿Mm? Bien. Observen que esto x0, acá en x igual a 0, es el origen de coordenada. Es el punto de equilibrio. Vean que es un punto de equilibrio, ¿sí? Vean que acá la fuerza apunta en la dirección, ¿sí?, de las x negativas. Tiene sentido negativo. Mientras que acá la fuerza apunta en el sentido de las x positivos. Bien. Vean que la energía mecánica es una constante. Bárbaro. Si nos ponemos a pensar un poquito, ¿sí?, un poquito ahora, vamos a poder resolver el punto B, calcular los límites del movimiento, la longitud del resorte en los extremos de la trayectoria y su velocidad máxima. Todo esto lo vamos a hacer teniendo en cuenta que la energía mecánica es la energía cinética más la energía potencial. Y las cuentas las van a hacer ustedes porque yo no las hice, ¿sí? Pero lo vamos a sacar de acá. Aproximadamente, quiero que me lo digan. Vean, esta es la energía potencial, esta es la energía mecánica. Ustedes saben que la energía mecánica es la energía cinética más la potencial, y esto es un número que siempre es mayor o igual que 0. Es un número positivo, es un número real positivo. Entonces, Profe, tengo una sí, consulta. No entiendo el hecho de por qué la energía potencial hay puntos donde es mayor que la energía mecánica. Yo pensé no, que la energía mecánica... Ah, sí, esperá, yo grafiqué esta función, sí. ¿tá? Grafiqué esta función. Y por otro lado grafiqué esta otra función. Ujú. ¿Sí? Ahora lo que quiero es analizar bien, porque esta es una función matemática, y esta es una función matemática. Ahora vamos a usar la física para ver cuáles son los límites del movimiento. Ah, o sea, sí va a tener un límite, no es que tipo puede llegar a ser la... No, justamente lo que quiero por calcular eso. ahora son los límites del movimiento. Perfecto, listo, ¿Sí? gracias.
que es el mismo problema que habíamos visto antes con la energía potencial rara, ahora lo tenemos para el sistema masa-resorte. Ok, ¿Sí? gracias. Bien, entonces, analicemos un poquito acá. A esta posición, 0,08, la energía mecánica es acá, la energía potencial es acá. Si usamos esta ecuación, la energía cinética, ¿qué tendría que dar? ¿Es un número positivo o negativo? Y tendría que ser negativo, ¿no? Tendría que ser negativo. Y eso no puede ser, es un absurdo. Físicamente es un absurdo. Por lo tanto, en 0,08, en esta coordenada, no puede estar el cuerpo. ¿Estamos? Vean que acá sí puede estar el cuerpo porque la energía mecánica es mayor que la energía potencial. ¿Está? Bien, entonces, haciendo ese análisis, ¿cuál es la coordenada más chica? ¿Sí? ¿Cuál es la coordenada más chica que puede acceder la partícula? Aproximadamente. Menos 0,06. Menos 0,06. Muy bien. O sea que esto sería un extremo del movimiento. ¿Sí? Este, entonces, debería ser el otro extremo del movimiento. El movimiento está acotado entre la coordenada 0,06, ¿sí? Menos 0,06 más 0,06. Esa es la ecuación de la trayectoria en definitiva. ¿Sí? Bien, ahora, ¿podemos calcular cuánto va la longitud del resorte? ¿Sí? La longitud máxima y mínima del resorte. Y sí. ¿Por qué? Porque nosotros conocíamos que el resorte tenía 25 centímetros y se estiraba, voy para atrás un poquito porque se estiraba al punto de equilibrio, era 4,9. O sea que entre este punto y este punto, ¿sí? Entre este punto y este punto hay 29,9 centímetros. Entonces ahora podemos pasar a responder la pregunta. ¿Sí? ¿Cuál es la longitud mínima del resorte? Y 29,9, que es hasta acá, menos los 6 centímetros. Y la longitud máxima es 29,9 hasta acá, más estos 6 centímetros. Y la velocidad máxima, eso es fácil de hacer. ¿Y la velocidad máxima cómo la calculo? Cuando la energía potencial es 0. Bien, cuando la energía cinética es máxima, es lo mismo, es la misma respuesta. O sea que vean que este punto, en esta coordenada, en el equilibrio, ¿sí? La energía cinética toma el valor más grande, es 0,365 joules. ¿Sí? Por lo tanto, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, esa va a ser la velocidad máxima, igualado a 0,365, me da, despejando de esa ecuación, me da cuánto vale la velocidad máxima. ¿Saben qué?